Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Bueno, en esta conversación de Nicodemo, de este hombre fariseo inteligente, conocido de la ley, pero en un proceso grande de conversión y de crecimiento en su fe. Y Jesús le revela, ¿verdad?, que Él es el que está con Dios, que Él es el Mesías, que Él es el llamado, que Él es el Redentor del mundo. Y le revela que esto que sucede, que Jesús va a ser levantado, ¿verdad?, como la serpiente, como Moisés levantó um, el, el báculo y se convirtió en una serpiente, se convierte en un báculo, y dice: todo el que vea esto se salvará de la mordedura de la serpiente, es decir, del pecado. Lo que está tratando, lo que hizo Moisés es una prefiguración de lo que sucede nosotros somos mordidos por el pecado, por el demonio, ¿verdad? Y y si nosotros volteamos a Cristo, nosotros le damos nuestra vida a Cristo, ponemos los ojos en Él, quiere decir que poner los ojos, ponemos toda nuestra humanidad en Él, entonces Él nos va a salvar. Dice: es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Obviamente Nicodemo no lo hubiera comprendido, ni nosotros lo hubiéramos comprendido si fuéramos Nicodemo en aquel entonces, pero a nosotros se nos fue revelado, porque está escrito, ¿verdad? Lo verán, mirarán al que traspasaron, dice el libro de San Juan en el último capítulo: mirarán al que traspasaron. Entonces, por eso la imagen de Jesucristo es clavado en una cruz, es tan importante dentro de nuestra iconografía, de todas las cosas que nosotros tenemos como católicos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que encarnar la vivencia espiritual. No nada más es cosa de imaginarnos. Es que todo lo que ha permitido Dios que se plasme, ya sea en pinturas, en esculturas, en la escritura, ¿verdad? Todo esto es parte de cómo entra la fe a una persona. Entonces, al mirar al que traspasaron, nosotros vemos con la esperanza de la salvación, con la esperanza de la sanación, con la esperanza de nuestra liberación, con la esperanza de nuestra reconciliación. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: porque Dios amó al mundo de una forma extremosa. ¿Y cuál es la forma extremosa de amar? Dar a su Hijo. ¿Para qué? Para que el que cree en Él no va a morir. ¿Cómo tú te identificas? ¿Tú verdaderamente crees en Jesucristo? ¿O solamente las cosas que te convienen? Por ejemplo, ¿tú crees que Jesús está en el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre? ¿Tú crees que Jesús está en el sacerdote, en el sacramento de la reconciliación? ¿Tú crees que Jesús está en el sacramento de la confirmación, con la unción en el Espíritu Santo, y cómo la persona llega al conocimiento de la sabiduría divina? ¿Tú crees todas estas cosas? ¿Tú crees en que Jesús es misericordioso y compasivo? Sí, que perdona hasta el extremo. Dice: porque tanto Dios amó al mundo, Dios, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, tú y yo creemos en Él, y tenemos que creer más y más en Él. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Todo el que se acoge a Cristo, él lo va a resucitar. Todo el que hace la voluntad de Cristo, Él lo va a resucitar, ¿verdad? Y asimismo nos ayuda a diferenciar esto
de un Dios justiciero, ¿verdad? Donde Jesús dice claramente, yo no vine a juzgar a nadie. Y él mismo en otros pasajes dice, sus propias palabras los condenan. Jesús dice, yo te voy a condenar a ti. No, simplemente yo voy a aclarar las cosas para que ya no estés pensando tú que has vivido en mi voluntad y lo que pasó es que hiciste la vida, de tu vida hiciste un soberano cacahuate, ¿verdad? No, realmente ahí, ¿quién te está juzgando? Jesús, ¿quién te está castigando? No, simplemente las cosas se ponen en su lugar. Si tú no viviste en la obediencia, en la humildad, si tú no viviste en la reconciliación, en la misericordia, y todo lo que hacías era en el nombre de Cristo, yo te perdono en el nombre de Cristo, vamos a compartir lo que tenemos en el nombre de Cristo, vamos a ser justos y vamos a ser rectos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque Él nos salvó a nosotros. Entonces, para salvarnos nosotros necesitamos de Él. Entonces, Jesús no nos condena, ni nosotros debemos de condenarnos, pero tampoco podemos nosotros vivir de una forma indolente ante la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé su misericordia y que este tiempo pascual que vivimos nos mantengamos unidos y aceptar ese amor tan grande que nos tiene, que lo único que quiere es que nosotros nos arrepintamos y cambiemos y demos esos frutos que Él espera de nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.